Marcos 2, versículos del 1 al 12. Es un pasaje paralelo al que leímos en Lucas, donde se nos cuenta la misma historia del encuentro del Señor Jesús con el paralítico. Marcos 2, versículos del 1 al 12. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados, sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Padre, estamos aquí delante de tu presencia una vez más solicitando tu gracia, tu bendición sobre nuestras vidas y muy especialmente sobre tu palabra que va a ser predicada, Señor. Padre Santo, ruego en el nombre de Jesús que por tu amor inmenso tú la puedas hacer de bendición en esta hora en nuestras vidas. Que tú puedas usar mi vida, Señor, para traer el mensaje adecuado en esta hora. Todos los necesitamos, comenzando por mí, Señor. Y queremos, delante de tu presencia, rogar por tu bendición. La bendición tuya que no añade tristeza y que enriquece nuestras almas. Gracias te damos, Señor, en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Bien, estamos continuando con nuestra sección de mensajes o sermones acerca de los encuentros de diferentes personajes con Jesús. Y en esta mañana tenemos aquí en este pasaje de Marcos 2, versículos del 1 al 12, y en el pasaje paralelo de Lucas también que leímos, el encuentro del Señor Jesucristo con un hombre paralítico. Después de un largo recorrido, realizando el Señor milagros y predicando el Evangelio del reino de Dios, llegó Jesús a la ciudad de Capernaum. Esta ciudad, hermanos, llegó a ser la base de todas las operaciones del Señor durante su ministerio en Galilea. O sea, que él entraba y salía, y después de todas sus jornadas cargadas de trabajo, él llegaba a la ciudad de Capernaum. Marcos nos dice que después de algunos días, o sea, dice en el versículo que leímos aquí en Marcos capítulo 2, después de algunos días. Esta frase nos da a entender a nosotros que Jesús estuvo probablemente descansando o teniendo algún tiempo de ocio, por así llamarlo, en la casa de Simón y Andrés. Después de tanto trabajo, pues lógicamente él como ser humano también necesitaba el merecido descanso. Y se encontraba muy probablemente en la casa de Simón y Andrés, donde acostumbraba él a llegar en estos viajes. Dice que la voz se corrió de que Jesús estaba allí. O sea, es muy difícil para el Señor
que él pueda pasar desapercibido. Ya hemos visto en los otros pasajes que hemos predicado que ha querido pasar desapercibido, pero no ha podido, porque siempre hay alguien con una necesidad que viene, como aquella mujer sirofenicia, que la cual predicamos hace 2 semanas. Pues ahora no fue solo una mujer, sino que se llenó la casa. Cuando supieron que el Señor estaba allí, entonces acudió una gran multitud de gentes para escucharle. Y la casa estaba tan llena, que dice la Escritura, que ni aún a las puertas cabían la gente. Inmediatamente el Señor comenzó a hablarles a ellos acerca del mensaje del reino de Dios. Dice el versículo 2, y les predicaba la palabra. Estando el Señor ocupado en esto, compartiendo la palabra de Dios, en ese momento ocurre algo que nadie esperaba. De pronto se abre un hueco en el techo y 4 hombres bajan en una camilla a un paralítico. Imagínense, no sé si puede imaginar la sorpresa que se habrán llevado todos, comenzando por el mismo Señor. En el lugar donde él estaba compartiendo la palabra, se abre un hueco en el techo y viene allí aquel hombre paralítico. Lo que queremos descubrir en este pasaje, en esta mañana, son 4 lecciones acerca del perdón de los pecados. O sea, necesitamos aprender 4 lecciones importantes, hermanos, acerca del perdón de los pecados que Dios nos ofrece a todos nosotros por los méritos de Jesucristo. Vamos a ver cuáles son estas lecciones. La primera de ellas es que la más grande y urgente necesidad del hombre es la del perdón de sus pecados. Es decir, que la necesidad más grande y urgente que puede tener una persona es que Dios perdone sus pecados. Si nosotros tomáramos un tiempo para hacer una encuesta en el barrio donde nosotros vivimos, donde usted vive, yo estoy seguro que usted va a encontrar que la gente tiene muchas necesidades. La encuesta sería, ¿cuál es su más grande necesidad? ¿Qué usted cree que la gente le va a responder? Algunos van a decir, bueno, yo quiero salud. Mi más grande necesidad es que Dios me sane de esta enfermedad terrible que tengo. O tengo un familiar enfermo y quisiera que Dios lo sane. O mi más grande necesidad es encontrar un empleo, o encontrar una esposa, o un esposo, o una casa, quién sabe. Las necesidades van a llover, van a ser múltiples. Pero estoy seguro que ni uno le va a decir, mi necesidad más grande es que Dios perdone mis pecados. Porque la gente está consciente de todas las necesidades que tienen en su vida, menos de esta. Y sin embargo, hermanos, es la más urgente, es la más importante, la más grande necesidad que nosotros podemos tener. Dice que el Señor estaba predicando la palabra en aquel lugar. Entre paréntesis, el Señor no estaba sanando enfermos. Y no es que eso esté mal. La Biblia dice en el pasaje paralelo que leímos que el poder de Dios estaba con él para sanar. Pero él no dio nunca la prioridad a la necesidad física en el hombre. Siempre llamó la atención a la necesidad espiritual. Y en esta ocasión, aunque pudiera estar sanando, no lo estaba haciendo. Estaba enseñando la palabra. Hermanos, eso es bien importante. Lo que más necesitamos nosotros en nuestra vida no es un milagro de sanidad, no es un milagro de prosperidad, es crecer en la palabra de Dios, en el conocimiento de Él, que solo es posible por la palabra. A veces hoy se celebran ese tipo de actividades con esos énfasis y me preocupa, campañas de sanidad divina. Pero no se predica la palabra. 2 o 3 cositas allí, si es que lo dicen, pero están esperando el momento del espectáculo. Yo creo que debemos orar por los enfermos y esperar milagros de Dios, pero la prioridad la tiene la palabra. La palabra que transforma nuestra vida, la palabra que nos da esperanza, la palabra que nos da el conocimiento de Dios. Eso es fundamental. Y estando en esto el Señor, vienen aquellos 4 hombres, versículos del 3 al 5, dice, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba
y haciendo una abertura bajaron al lecho, en el lecho al que estaba paralítico. Es interesante que estos 4 hombres, no se dice quiénes son ni quién es el paralítico, pero es muy probable que hayan sido amigos del paralítico, quizás parientes del paralítico. No sabemos, la Biblia no nos da esa información, pero sí nos dice que 4 hombres que estaban preocupados por la condición de este enfermo, escucharon también, como los demás, que Jesús estaba allí y se fueron para allá con el paralítico a cuesta. Pero cuando llegaron, ellos encontraron dificultades. No podían entrar a la casa porque la casa estaba llena. Y tan llena que la gente estaba aglomerada a la puerta. Ellos no pudieron abrirse camino con aquel hombre paralítico en sus hombros. Pero no desistieron. No desistieron del objetivo que ellos llevaban, que era llevar al paralítico a los pies de Cristo. Porque ellos querían el bien de su amigo, de su familiar, quien quiera que fuera. Y persistieron en eso, buscaron otras opciones. Qué bueno es que no nos desanimemos, hermanos, en la búsqueda de Dios por cualquier obstáculo, por cualquier cosa que veamos que se nos interpone. Y ya, como este hermano quería tirar la toalla, queremos tirar la toalla también. No queremos colaborar. No, hermanos, tenemos que ir hacia adelante y buscar otras posibilidades, como hicieron ellos. Estas casas, sobre todo en este tipo de casas que tenían sus patios interiores, que se esperaba que pudieran albergar bastante gente, tenían unas escaleras exteriores. Y estos hombres, conociendo cómo estaban construidas estas casas, buscaron la escalera. Y por la escalera subieron al techo. Imagínense qué esfuerzo habrán tenido que hacer, aunque eran 4, para cargar a un hombre paralítico por las escaleras y llegar a la azotea. Cuando llegan a la azotea, también allí había una dificultad. No eran como los techos que los hermanos hoy construyen, ¿verdad? Hermano Víctor, hermano, saben lo que estamos hablando. Estos techos ordinariamente eran construidos de barro, un tipo de tierra que ellos aplanaban con rodillos y dejaban que se secara como la arcilla. Generalmente también esta tierra era mezclada con madera, pedazos de madera y arbustos espinosos. O sea, si bien no era un concreto, no era un techo como el que nosotros nos cubren esta mañana, ofrecía dificultades de todas maneras. Pero ellos no tuvieron ningún problema en buscarse la manera de abrir un hueco en el techo. Ni siquiera pensaron, bueno, ¿y qué van a pensar? Que estamos aquí dañando la propiedad de esta persona. A lo mejor ni conocían a la persona. Pero, hermanos, la necesidad de llevar al paralítico a los pies de Cristo era tan urgente que ellos no pensaron en otra cosa que en cumplir su cometido. Y finalmente pusieron al lado todo aquello. Quién sabe cómo ablandaron la tierra. La Biblia no nos dice, pero tuvieron que pasar su buen trabajo, hermanos, para abrir el hueco en el techo y pasar al paralítico para allá, sin que se cayera y se diera un golpe y resultara peor de cómo estaba. Realmente tuvieron que esforzarse. Tan grande fue ese esfuerzo que la exclamación que sale del Señor cuando ve aquello es tremenda. Versículo 5 dice, al ver Jesús la fe de ellos. Qué interesante. ¿Llevarían aquellas personas una copia de la Torá abajo del brazo? No vamos a decir otra cosa porque no podía ser otra cosa. Hoy pudiéramos decir cómo vamos a mostrar nuestra fe. A veces pensamos que la fe que tenemos consiste en llevar una medallita, un crucifijo o aún la Biblia debajo del brazo. ¿Tienes fe en Dios? Sí, ¿cómo no? Mira mi Biblia. ¿Tienes fe en Dios? Sí, mira, aquí tengo una oración de San Judas Tadeo. Tengo una imagen de una virgen, o tengo cualquier fetiche, cualquier cosa. Hermanos, la fe no se muestra a través de ninguna de esas cosas. La verdadera fe está en el corazón, cuando las actitudes nuestras muestran que realmente tenemos fe. Por eso el Señor dice, al ver Jesús la fe de ellos. ¿Cómo pudo el Señor saber que esa gente tenía fe? Por las obras. Por las obras. La iglesia evangélica o protestante, como quieran llamarla, a veces ha cometido este error de minimizar las obras
¿Por qué? Porque los católicos enfatizan las obras y entonces le dan un lugar a la fe del tamaño del techo. Pero es que la fe del tamaño del techo, si no tiene obra, no sirve para nada. Santiago dice, la fe sin obras es muerta. La fe tiene que tener obras. La fe tiene que mover nuestros pies, tiene que mover nuestros pasos hacia adelante, tiene que mover nuestras manos, tiene que abrir nuestra boca para anunciar el Evangelio de Cristo. La fe tiene que mostrarse, hermanos, a través de lo que hacemos, porque esa es la única manera de que Dios puede testificar. Esos son mis hijos amados, en quienes yo me complazco, porque nos ve ocupados en la obra, no solamente en la parte que tiene que ver con lo intelectual o con el pietismo, la reflexión religiosa, la oración. Todo eso es importante. Y ya predicamos acerca de eso, hicimos notar el domingo pasado, que tenemos que tener comunión con Dios, estar a los pies de Cristo como María, pero también como Marta, estar involucrados en el servicio. Entonces, estos hombres, en su esfuerzo por llevar al paralítico a los pies de Cristo, pudieron mostrar al Señor que tenían fe, visibles por sus obras. Hermanos, las obras son el resultado de nuestra salvación. Tenemos que demostrar al mundo, tenemos que demostrar a Dios que hemos sido salvos a través de nuestras buenas obras, las buenas acciones que nosotros hacemos para el Señor y para los demás, el trabajo en su obra, el servicio desinteresado, el estar pendiente de las pequeñas cosas. Brilla en el sitio donde estés, como dice este himno. No estamos esperando ir a China a ser misioneros o ir a ningún otro país lejano para ser misioneros, sino que tenemos la responsabilidad de brillar en nuestro propio sitio, en nuestro propio lugar, comenzando en nuestra propia casa. Si no alumbramos en nuestra propia casa, probablemente los que están allí van a tropezar en la oscuridad y nunca van a encontrar a Dios por nuestros malos testimonios. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, hermanos, y dejar que la luz brille, la luz de Cristo en nuestros corazones, a través de cosas bien sencillas, tan simples a veces como una sonrisa, cuando somos injuriados, respondemos con amor. Dice la Biblia, venced con el mal con el bien. Cuando nosotros respondemos de la manera que Jesús lo haría, entonces estaremos predicando el Evangelio, no solo con los labios, sino también con nuestras acciones, siendo obedientes al Señor, a sus líderes. De esa manera ponemos la luz de Cristo en alto. El Señor le dice al paralítico algo sorprendente en el versículo 5. Después que vio la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. No sé si puede sentir el hielo que pudo haber sentido esa gente allí. Esta frase, hermanos, trajo inmediatamente una confusión de rostros tremendo a todos los que estaban allí. Nunca he visto a alguien que ha puesto una expresión de su rostro mostrando confusión, preocupación, el ceño fruncido, las miradas, como diciendo, ¿y qué dijo este? ¿Verdad? Hijo, tus pecados te son perdonados. Los primeros que quizás se sorprendieron fueron los amigos del paralítico y el mismo paralítico, porque habrán pensado, ¿no se habrá dado cuenta el Señor que este hombre lo que necesita es caminar? No lo trajimos aquí porque sus pecados fueran perdonados. Lo trajimos aquí para que lo hiciera caminar. ¿Cómo es posible que el Señor le diga, tus pecados te son perdonados? Y el paralítico y los amigos se habrán mirado. ¿Pero qué es esto? ¿Quién quiere perdón de pecado? Lo que quiero es caminar. Aquí estamos, lo que dijimos al inicio. El hombre está consciente de sus necesidades físicas, de sus necesidades económicas, de sus necesidades familiares, de cualquier necesidad, menos de que sus pecados tienen que ser perdonados. Pero Dios, que sí conoce
¿Cuál es la primera necesidad de nuestras vidas? Le señala al paralítico su verdadera necesidad y la más urgente: el perdón de sus pecados. Por eso le dijo: tus pecados te son perdonados. Pero no solamente los amigos y el paralítico habrán resultado confundidos y sorprendidos ante esta declaración. Habían también allí otras gentes, dice la Escritura, unos escribas, unas personas conocedoras de la ley de Dios, conocedoras de las Escrituras, maestros de la ley. Y cuando escuchan al Señor decir esto, enseguida empezaron a pensar que había sucedido algo terrible porque este hombre había blasfemado. Versículo 7 dice: ¿por qué habla este así? O sea, no sé si les suena la manera despectiva, ¿no? ¿Por qué habla este así? ¿Quién es este para que se atreva a decir semejante cosa, no? Porque ellos sabían que solo Dios podía perdonar pecados. No estaban errados en eso. Levíticos 24:15 incluso habla del castigo que merecían este tipo de ofensas. Dice la Escritura, Levíticos 24:15: y a los hijos de Israel hablarás diciendo: cualquiera que maldijere a su Dios llevará su iniquidad, y el que blasfeme el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural. Si blasfemara el nombre, que muera. Yo creo que estaban ya como preparándose allí, qué es lo que iban a hacer para darle muerte al Señor Jesús, porque se había atrevido a decir esto, a perdonar los pecados a aquel hombre, siendo que solo Dios podía perdonar pecados. La situación estaba tensa, hermano. Imagino que allí se podía sentir el volar de una mosca, porque todo el mundo estaba esperando a ver qué es lo que iba a pasar. ¿Qué va a decir el Señor? Los pensamientos de esta gente no se expresaron en palabras, pero el Señor sí pudo saber lo que estaban pensando estos escribas. Y entonces en el versículo 8 dice: y conociendo Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué piensan así en vuestros corazones? Y les hace dos preguntas. ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Aquí no dice lo que estos escribas respondieron. No se dice tampoco el lapso de tiempo que transcurrió entre la pregunta que hizo el Señor y después la declaración que Él le hace al paralítico. Pero podemos imaginar y podemos pensar que quizás se quedaron pensando qué responder ante estas dos preguntas. Sencillamente, hermanos, porque ninguna de las dos cosas eran posibles para el hombre. Ni el hombre podía perdonar los pecados al paralítico, ni el hombre podía decirle al paralítico: levántate, toma tu lecho y anda. Las dos cosas solo eran posibles para Dios. Entonces es que el Señor procede a hacer el milagro y a dejar a todos allí con la boca cerrada. Es probable que quizás habían tres motivaciones en el Señor al hacer esto. Primero, podíamos pensar, como estaba quizás todo el mundo de los que estaban allí pensando, que la aflicción que tenía ese hombre era por un motivo espiritual. Tenía un motivo espiritual. Era muy común, es una teología antigua, no crean que es de ahora, de los maestros de la fe, es una teoría antigua. Es decir, si está paralítico, algún pecado tiene que haber cometido. ¿No recuerdan cuando el Señor pasaba con sus discípulos y vieron al ciego de nacimiento? ¿Cuál fue la pregunta que le hicieron al Señor? ¿Quién pecó, Señor, este o sus padres para que esté ciego? Y el Señor le dijo: no, ni este ni sus padres. Esto es una enfermedad para que Dios sea glorificado en él. No estamos diciendo que el pecado no cause enfermedad, porque sí, es cierto.
Pero no toda enfermedad es porque hemos pecado. y en este caso es muy probable que la gente allí estuviera pensando en esto. Algo habrá hecho el paralítico ese. Algún pecado debe tener, aunque sea oculto, pero tiene que tenerlo, porque si no, no estuviera paralítico. Y bueno, usted sabe. O quizás el Señor estaba tomando posición contra la enfermedad y el pecado, porque también a través de su obra poderosa podía decir a todo el mundo que el poder de Dios está por encima de todo esto, de la enfermedad y aún del pecado. O sea, el poder de Dios puede transformar cualquier situación, sea de enfermedad o sea de pecado, o de cualquier otra naturaleza. Porque para Dios nada es imposible. Pero quizás, y es por la que me inclino yo a pensar que el Señor estaba tomando esta acción, es que estaba señalando la necesidad más grande y urgente del paralítico, y de esa forma demostrar su autoridad divina. Primero, ya hicimos notar, no siempre el hombre está consciente de que su primera necesidad es espiritual, es el perdón de sus pecados. Y el Señor por eso le llamó primero a poner en orden esa situación en su vida. Tus pecados te son perdonados. En otras palabras, hermanos, si después de eso ese hombre no camina, de todas maneras la hizo. La hizo, aunque no lo entendamos nosotros con nuestra mente carnal, humana, porque realmente eso es lo que necesitaba. Paralítico se va al reino de Dios si muere en Cristo, si muere en obediencia al Señor. Pero si camina y después se va al pecado, se pierde eternamente. ¿Y cuánta gente reciben a veces milagros de Dios de esta naturaleza, y después en vez de ir y encaminar sus pies al templo, lo llevan al pecado y se olvidan de lo que Dios hizo en sus vidas? Qué triste, ¿no? Pero el Señor estaba queriendo señalar a todos allí que la necesidad primera de ese hombre era el perdón de sus pecados, y después demostrar su autoridad, como él dijo después de hacer estas dos preguntas difíciles a los escribas: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Gloria a Dios. Qué tremendo, ¿no? Ustedes no pueden responderme las preguntas que les hice, porque ni el perdonar el pecado al paralítico, ni el decirle que se levante y salga caminando, son cosas que el hombre puede hacer. Pero para que ustedes sepan quién soy yo, para que ustedes sepan que tengo toda autoridad del Padre, le dijo al paralítico: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y dice la palabra de Dios: entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Qué hermoso, hermanos. Se tiró por tierra allí cualquiera de las otras dos posibilidades, aunque también se afirman, porque incidentalmente se estaba demostrando que no había un pecado ni nada por el estilo que tuviera aquel hombre paralítico, y tampoco se estaba dando la primacía, el poder a una situación que oprime al hombre, como la enfermedad o el pecado, sino que el poder de Dios es suficiente para romper cualquier ligadura. Pero sobre todo señalando la necesidad más grande de aquel paralítico y demostrándole a aquellos religiosos que él sí podía perdonar pecados, porque el Padre le había dado esa autoridad. Finalmente, hermanos, descubrimos otra lección acerca del perdón de los pecados en este pasaje. O finalmente no, la segunda lección. Jesús tiene autoridad para perdonar los pecados, que ya lo mencionamos, pero para que entendamos el orden del sermón. Él tiene toda autoridad para perdonar los pecados.
y procedió a hacer el milagro como ya dijimos. Antes dijo en el versículo 8 que él lo supo en su espíritu, cosa que tiene que haber asombrado también a aquellos religiosos que estaban allí. ¿Cómo él supo lo que estaba pensando? Lo que ellos estaban pensando. Porque Jesús se dirigió a ellos y descubrió sus pensamientos, demostrando así también su autoridad divina. Después, él hizo uso de un nombre, de un título mesiánico en el versículo 10, para que sepáis que el Hijo del Hombre, eso también tiene que haber sonado fuerte en aquellas personas conocedoras de la Escritura. Este es un título que Jesús usaba frecuentemente con relación a sí mismo y que se basa en el pasaje de Daniel 7, de 13 a 14, donde Daniel tuvo la visión y vio a uno semejante al Hijo del Hombre que se dirigía al anciano de días. Entonces ahí se está mostrando la unidad que hay entre el Padre y el Hijo. Él es el Hijo del Hombre, el que está también con el Padre y a que el Padre le ha dado toda autoridad para perdonar pecados y para hacer toda obra, porque Él vino a hacer la obra que el Padre le encomendó y el Padre le dio esos poderes para que lo hiciera. Solo en Jesús, hermanos, amigos, solo en Jesús el Padre nos otorga el perdón de nuestros pecados. Hechos 4:12, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesucristo. El apóstol Pablo nos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quiere esto decir que por más que nos afanemos nosotros en buscar el perdón de nuestros pecados, o en buscar un alivio por lo menos a esa tormenta que existe dentro de nosotros y que no nos permite ser feliz, a esa conciencia que nos acusa, no hay ninguna otra cosa que nos pueda traer la paz con Dios, que no sea la fe en Cristo y el arrepentimiento para con Dios. Pero ¿qué aprendemos aquí? Si aquel hombre no cuenta con la ayuda de aquellos 4, probablemente se hubiera quedado toda su vida sin que sus pecados fueran perdonados y sin recibir la sanidad. Porque él no podía ir solo. Estaba paralítico. ¿Cómo iba a ir? Hermanos, Dios ha dado a toda la humanidad la posibilidad del perdón de sus pecados. Dios ha dado a toda la humanidad también la bendición de poder ser sanos los que están enfermos, de poder ser bendecidos en múltiples maneras, pero necesita de alguien que vaya a buscarles y les traiga a Jesús. Pero ¿qué si estamos paralíticos? Ellos están paralíticos y nosotros paralíticos. Ellos porque no pueden venir y nosotros porque no les vamos a buscar. Una sociedad llena de paralíticos, afuera y dentro de la iglesia. Qué triste, ¿no? Tenemos nosotros que pararnos, hermanos, de nuestra parálisis espiritual. Tenemos que dejar ya de ser meramente cristianos que calientan bancas y que vienen ocasionalmente a la iglesia y que vienen a celebrar actividades nada más. Tenemos que ponernos, hermanos, como dice el dicho, las pilas. Empezando por mí, hay que ponerse las pilas y dejar de ser paralíticos para que entonces los paralíticos que están allá a veces al lado nuestro, en nuestros propios hogares, puedan caminar, puedan ver que Cristo es real, que Cristo vive, que Él tiene poder para transformarnos, comenzando por nosotros. Brilla en el sitio donde estás. El hogar es el más difícil de todos. Allí la luz es difícil que brille, hermanos. Pero si es auténtica, va a brillar. ¿No se acuerda de los faroles chinos? No sé, aquí quizás como siempre tenemos luz en esta nación, pero allá en Cuba la luz se va bastante. Y a veces un día, 2 días sin luz, no es fácil. Pero hay unos faroles chinos que tienen una camiseta dentro, yo no sé cómo es, pero el punto es que cuando se está apagando la luz,
Viene alguien con un botón que tiene y le echa aire y la luz vuelve a brillar. Hermano, es cierto, a cualquiera de nosotros se nos puede ir apagando la luz, porque nosotros somos seres humanos y tenemos problemas también. Y a veces los familiares que no son cristianos están esperando nada más que la primera falla nuestra para decir, no, entonces si tú eres cristiano y mira cómo... Pero es que, hermanos, ellos no pueden quizás comprenderlo. Somos seres humanos. Pero ¿qué necesitamos ahí ante esas advertencias? Cuando fallamos y nuestra propia familia nos dice, óyeme, ¿qué pasa si tú no eres cristiano? El soplo del Espíritu. Hay que ir a la fuente, hermanos, y que sople el Espíritu de Dios sobre nosotros, como sopló sobre los huesos aquellos. Ezequiel vio aquellos huesos allí y el Señor le dijo, ¿tú crees que eso pueda resucitar? ¿Tú crees? Ezequiel, y el Señor me la puso dura, ¿no? Y el Señor, tú lo sabes. Tú lo sabes. Y el Señor le dijo, sopla, profetiza al Espíritu. Y empezó Ezequiel a profetizar al Espíritu, y el Espíritu vino, y empezaron la carne y los tendones a formarse en aquellos huesos, hermanos. Y aquel valle de huesos secos se convirtió en un valle precioso de gentes vivas para Dios, hablando de la restauración de Israel. Pero eso es aplicable a nosotros. A veces somos más que un montón de huesos secos y necesitamos, hermanos, el soplo del Espíritu sobre nuestras vidas para levantarnos. Y Señor, no sé mucho, pero lo que sé quiero ponerlo en tu servicio. No tengo mucho, pero lo que tengo lo quiero poner a tu servicio. Y hermanos, lo poco nuestro, Dios lo hace mucho. ¿Recuerdan aquel niño? No había nada que comer allí, había más de 5,000 gentes. ¿Qué eran 5 panes y 2 peces, hermanos? La merienda de un niño. Pero Felipe, el hombre que siempre llevaba a la gente a Cristo, aleluya, llevó al niño inocentemente. Señor, mira, aquí hay un niño con 5 panes y 2 peces. Pero Felipe no pensó, Señor, me va a regañar. Dice, pero Felipe, ¿qué voy a hacer yo con 5 panes y 2 peces? Si mira la cantidad de gente que hay aquí. Pero hermanos, el Señor multiplicó los panes y los peces y le dio de comer a toda aquella gente, y sobró todavía, porque lo poco viene a ser mucho en las manos de Dios. Entonces no se sienta poco, no se sienta menos que nadie, hermanos. Usted puede ser un instrumento poderoso en las manos de Dios, y Dios lo necesita en este lugar para que la obra vaya adelante. Es realidad. Nada podemos hacer por nosotros mismos, pero Dios tiene todo poder. Si hemos pensado en alguna manera que podemos alcanzar el perdón de los pecados o cualquier otro beneficio de otra forma, hermanos, que no sea a través de Cristo, estamos equivocados. Tenemos que ir y buscarles. Alguien dijo, yo no he encontrado en la Biblia un solo pasaje que me diga que los inconversos deben venir a la iglesia, pero sí me muestra mucho donde yo tengo que ir a buscarlos. Sí, lo que tenemos que hacer es ir a buscarlos a donde ellos están. Ellos no están aquí, hermanos, ni siquiera alrededor nuestro. Ellos están en los bares, ellos están en las calles, están en los prostíbulos, están en sus casas, están donde quiera, menos en el redil del Señor. Y hay que ir a buscarlos. Y tenemos que nosotros que comenzar por nosotros mismos para dejar la parálisis espiritual. ¿Dónde están entonces los amigos de la humanidad paralítica? El apóstol Pablo lo expresa de la siguiente manera: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son sobre los pies de los que anuncian la paz, de los que traen buenas nuevas.
Hermanos, sus pies nunca serán tan lindos que cuando van caminando, sirviendo al Señor y compartiendo su palabra. No crean, hermanas, que son las pinturas de uñas y todas esas cositas. Lo que hace lindo sus pies es servir al Señor. Y los hermanos también, que no usamos pintura. Pero necesitamos encaminar nuestros pies a servicio. Y la tercera lección que aprendemos sobre el perdón de los pecados es que el perdón de los pecados se acredita por una transformación visible, obrada en la vida de la persona. Entonces, lo primero que aprendimos, la más grande necesidad del hombre es la del perdón de sus pecados. La segunda, Jesús tiene autoridad para perdonar los pecados. Y la tercera es que el perdón de los pecados siempre se acredita por una transformación visible en la vida de la persona. Levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. El Señor dice, tus pecados te son perdonados. Recítame la Torá, recítame el Shema. Eso lo hubiera hecho fácil. Oye Israel, el Señor vuestro Dios, el Señor uno es. Porque era judío, seguro, y sabía el Shema. O recítame el Salmo 110, o dime, el Señor no hizo nada de esto. Para que sepan que sus pecados son perdonados, levántate. Levántate, toma tu lecho y anda. Porque tenía que haber una señal poderosa, física, que todo el mundo pudiera ver allí, de que realmente él tenía poder para perdonar los pecados. ¿Recuerdan a Zaqueo cuando predicamos sobre él? Zaqueo demostró también por una evidencia en su vida de que sus pecados habían sido perdonados. Porque todo aquel dinero que quizás le había extorsionado a aquella gente y había ganado, mal ganado a través del engaño y la extorsión, él lo devolvió. Y todavía dio lo que no tenía que dar, 4 veces más de su propia riqueza. Y el Señor dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Porque vio que Zaqueo estaba dando evidencias de ello. La mujer samaritana también, hermanos, le dijo a toda aquella gente, he encontrado a uno que me dijo toda mi vida, creo que es el Mesías. Ella estaba hablando de lo que Dios había hecho en su vida. El endemoniado gadareno, aquel hombre que vivía en los sepulcros, que se golpeaba a sí mismo. Cuando el Señor lo liberó, ¿qué dijo? Señor, yo quiero seguirte. Y el Señor le dijo, no, vuelve a los tuyos y cuéntale las grandes maravillas que Dios ha hecho contigo. Siempre, hermanos, se tiene que evidenciar de alguna manera que nuestros pecados han sido perdonados. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. El Señor nos dice que nosotros somos la luz del mundo, la sal de la tierra. Y para terminar, la cuarta lección que podemos aprender es que la fe y el arrepentimiento constituyen las únicas condiciones para obtener el perdón de los pecados. Hermanos, no hay ninguna otra forma de alcanzar esto. No podemos obtener el perdón de nuestros pecados por las buenas obras, que ya mencionamos que son importantes, pero no pueden comprar la salvación. Son el resultado de la salvación. Pero hacer obras para que Dios me salve, eso es contrario a la Escritura. O sea, nadie puede obtener el perdón de sus pecados haciendo buenas obras. No se puede obtener a través de la moral, por vivir una vida moral, responsable. Porque quiero decirle, no debo decirlo, pero a veces encontramos inconversos que viven una vida moral más elevada que muchos cristianos. O sea, el evangelio no es para por eso mencioné en sus casas también, cuando dije los que están en los prostíbulos, los que están en los bares, porque acostumbramos a identificar al pecador o al pecado con lo más malo de la vida, con las cosas, los pecados más escandalosos. Pero el evangelio es para la gente decente también, hermanos. Hay personas decentes que no son cristianas y que viven una vida moral elevada. Quizás no sean muchos, pero hay inconversos que no engañan a sus esposas,
inconversas que no engañan a sus esposos. Hay padres excelentes que no son cristianos, que enseñan a sus hijos valores morales, que los educan en la vida y los cuidan y dan su vida por sus hijos. Hay excelentes trabajadores que no son cristianos, que no roban, que no engañan, pero quiero decirles que están perdidos porque no tienen a Cristo. La salvación consiste en la fe en el Hijo de Dios, en creer que Él es el Mesías, el camino al Padre, que Dios lo envió al mundo para que a través de la fe en Él y en su Evangelio seamos salvos. Pero también el otro ingrediente es el arrepentimiento. Jesús vio la fe en el paralítico y en sus amigos, sobre todo en los amigos. No continúa el relato, pero recuerden, son conocedores de la ley de Dios. Después de eso, estoy seguro que se tuvo que ver en estas personas un interés ahora por volver a la ley del Señor. Si es que estaban alejados, no lo dice que estaban alejados, pero hubieron recibido una visión, una concepción diferente de la que tenían de aquel hombre que estaba predicando el Evangelio y sanando enfermos. Quizás solo pensaban que era uno más, pero no era uno más. Era Dios con nosotros. Era Emmanuel. Y ahora ellos abren sus ojos a esa realidad que antes no la tenían. Entonces, hermanos, las personas que son personas decentes necesitan a Cristo también. No lo podemos alcanzar por medio de la religión. Nadie, por ser muy buen religioso, puede ser salvo, puede recibir el perdón de sus pecados. Por cumplir al pie de la letra del ritual, observar las fiestas, las reuniones, todas las cosas relacionadas con la iglesia y la Biblia aún. Cumplir eso religiosamente sin un corazón amante de Dios y de su palabra no sirve para nada. Sin un corazón humilde, sencillo, rendido al Señor, no sirve para nada. En una época de esplendor y prosperidad en Israel, el pueblo hacía todo esto y lo cumplía al pie de la letra, pero los profetas arremetieron en contra de esa hipocresía, hermanos, y esa falsedad, con toda la fuerza de su corazón, y le dijeron que se arrepintieran de sus pecados, que Dios aborrecía sus solemnidades y sus fiestas y sus sacrificios. ¿Con qué me presentaré delante de ti? Dice Miqueas. Y dice Miqueas 6:8, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer misericordia, ser humilde, amar misericordia, ser humilde, humillarte ante tu Dios. La verdadera religión es del corazón, hermanos. Por ser un buen nazareno no te vas a salvar, haciendo alusión a cumplir con todas las situaciones de la iglesia de Nazareno, ¿verdad? No, tenemos que tener un encuentro con el Señor, y solamente la fe y el arrepentimiento, hermano, todos los días de nuestra vida. Solo podemos ser perdonados por medio de eso: arrepentimiento para con Dios y fe en el Señor Jesucristo. Yo no sé si todavía se acuerda de esa palabra. ¿Se acuerda de esa palabra? o le suena nueva. Es una ironía, porque hoy no se predica arrepentimiento. En la mayoría de los púlpitos el arrepentimiento anda de vacaciones por Europa o por Asia, no sé por dónde, pero no se llama el arrepentimiento, hermanos. Y cuando hemos dejado como iglesia de llamar al arrepentimiento para con Dios y a la fe en Cristo, estamos dejando de ser iglesia para convertirnos en un club social más. Por eso hoy le llamamos al arrepentimiento. No le llamamos a ninguna otra cosa. No le llamamos a que venga Dios para que Dios te sane o te prospere, ni nada de eso. Te llamamos para que encuentres a Cristo como tu Señor y tu Salvador y te arrepientas.
Yo no le voy a decir al primo de César hoy, ¿verdad? Ven a Cristo para que te haga próspero. Aunque Dios lo pueda hacer. O ven a Cristo para que te sane, aunque lo pueda hacer. Ven a Cristo para que tus pecados sean perdonados. Para que conozcas al Señor como el Señor y Salvador de tu vida. Para que lo conozcas personalmente. Y esa es una decisión que cada quien tiene que tomar, hermanos. No podemos manipular a la gente. No podemos engañar a la gente. Y usar palabritas y cosas para convencerlos y que pasen. No. Sino que vengan de veras, clara, con su clara mentalidad de que necesitan a Cristo. Por eso es que queremos hacer esa invitación. Y no solo a Él, sino a cualquiera que sienta la necesidad. Porque podemos estar en la iglesia, hermanos, por años, pero nunca haber nacido de nuevo. Y necesitamos dejar de ser paralíticos para caminar con Dios. No sé si ha sido suficientemente clara la palabra para que Alonso te llamas, ¿verdad? Pues si lo conozco como apellido, pero hayas entendido que Cristo quiere perdonar tus pecados. Que eres un pecador como todos nosotros. Y como dice la Escritura, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Nadie puede ser salvo por sus obras o por sus méritos. Y todos hemos pecado, dice Romanos 3:23. No hay justo ni aun uno, no hay uno que haga el bien. Pero Dios, con el amor con que nos amó, ha enviado a Cristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que confiese sus pecados. ¿Tú querrás tomar esa decisión en esta mañana? Amén. Puedes pasar aquí para orar por ti. No te sientas presionado, te lo dice directamente porque eres la única persona que nos visita, pero es solamente si lo deseas hacer. Mi hermana Catalina lo puede ayudar. Amén, gloria al Señor. Y ustedes también, hermanos, si alguien desea la oración y ha entendido que en alguna manera estamos paralíticos y necesitamos buscar los paralíticos, yo creo que no nos quedaríamos ninguno, hasta yo me arrodillaría ahí si no estuviera ministrando, porque en realidad lo necesitamos, hermanos. Dios es fiel y Él desea bendecirnos, pero necesitamos ponernos en la brecha. El Señor dijo, buscando a alguien que se pusiera en la brecha, y lamentablemente no lo encontró en algunas ocasiones. Pero queremos que más bien sobren las personas en este lugar, que reconozcan a Cristo como su Señor. Por eso, con toda intención, hice en lo que nos organizamos que se enseñara acerca del señorío de Cristo, porque yo sabía que estudiando esas lecciones iban a llegar a descubrir muchas cosas en su propio interior. Y eso es importante, hermanos, para que el Señor haga la obra que desea hacer en nuestras vidas.